Hola, somos la familia Mejías Mendoza. Para nosotros es un privilegio compartir con ustedes tu casa, un altar. Me acompaña mi esposa Orimar, mi hijo Eliezer Alejandro y Giancarlo Mejía. Para nosotros es un privilegio hoy compartir la palabra con ustedes y vamos a orar para comenzar y para compartir esa bella palabra que tenemos para ustedes. Bendito Padre Celestial, en este momento estamos delante de tu presencia, Señor, para que tú seas el que nos dé la dirección, Padre, que tú nos des sabiduría, inteligencia, Señor, que tú nos guardes, Señor, que aprendamos a entender, Señor, lo que tú quieres hablarnos en nuestras vidas, Señor, y que tú tomes el control, Gracias, Padre, y Dios. que pongas palabra en la boca de mi esposa cuando va a dar la palabra. Señor, te damos gracias porque tú eres grande y maravilloso. Gracias, Padre. Amén. Ok, nos sentimos muy complacidos y es un privilegio que tenemos nosotros los Mejía Mendoza de estar aquí en tu casa, un altar. Y todo este mes hemos estado hablando sobre la integridad. Y hay muchos aspectos, o este tema tiene demasiada tela que cortar. Sin embargo, nosotros vamos a tratar de tomar unos puntos para internalizarlos como familia de lo que es la integridad. La integridad es la capacidad que tiene la persona de comportarse siguiendo sus principios y sus valores y de la forma más correcta posible en distintas situaciones. Además, ser íntegro se utiliza como sinónimo de completo o entero, puesto que no le falta ninguna parte. Es decir, es la capacidad que yo tengo como persona, ¿verdad? De hacer lo que pienso, lo que hago, lo que digo, concuerda. Es decir, lo que pienso, lo que digo y lo que acciono tienen que concordar. Porque es, por ejemplo, que yo llegue y les venga a dar un coach de cómo estar en la línea. Hay algo, ¿verdad?, que no va a concordar con lo que soy. Porque tiene que tener la integridad, tiene que tener concordancia de lo que tú estás pensando, lo que estás hablando y lo que estás accionando, ¿sí? Entonces, la persona íntegra o la integridad o un individuo tiene integridad cuando lo que piensa, lo que dice y lo que hace tienen el mismo sentido y son coherentes entre sí. Por tanto, alguien es íntegro cuando es honesto y tiene firmezas en sus corazones y actúa de manera acertada y justa. Por ejemplo, una persona, un empleado, es íntegro cuando reconoce que ha cometido un error y lo cuenta y lo acepta y lo asimila y dice, bueno, yo lo correcto es decir que yo cometí ese error. Eso es integridad, ¿sí? Se cuenta la historia de un hombre que fue un empresario, fue a hacer un retiro en el banco y hizo su retiro en el banco. Él andaba acompañado de una persona muy hermosa, se presumía que era su pareja y resulta que, bueno, él hizo su retiro y le dieron cualquier cantidad de dinero más de lo que él estaba retirando. Cuando él se da cuenta que le dieron muchísimo más, él se regresa y va al banco y regresa la cantidad que le estaban dando de más. Entonces, aquello hizo tanto ruido que dijeron, no, wow, este hombre es íntegro, este hombre hay que sacarlo por las redes sociales, esto hay que publicarlo, esto hay que ponerlo por todas partes, porque este hombre es un hombre íntegro. Y resulta que le dijeron, bueno, señor, vamos a llamar a los medios de comunicación, la radio, la prensa, televisor. Todo. Él dice, no, yo no quiero que esto salga a la luz, tome su dinero, que me lo estaban dando de más, eso es lo único que yo quiero. Pero señor, usted no está viendo que usted es un ejemplo a la sociedad, que las demás personas tienen que conocer de este ejemplo de un hombre tan intachable, recto, íntegro que es usted. Entonces, él dice, no, yo no quiero que esto salga a la luz porque la persona con quien ando no es mi esposa. Entonces, imagínense, el hombre no era íntegro, tenía valores, tenía buenas costumbres, hacía las cosas bien por una parte, pero no era íntegro. Entonces, integridad tiene que ver con todo, con algo inquebrantable, con algo que esté completo.
¿verdad? A ver, chicos, ¿me pueden decir ustedes, mis hijos, un ejemplo de lo que es una persona íntegra? Para mí, para ser íntegro, debemos tener una comunión con Dios, así como lo dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y para ser íntegro uno tiene que hacer las cosas bien, hacer lo bueno, por ejemplo, un examen, que uno haya salido mal. Y entonces uno no le quiere decir a nadie porque piensa que le van a hacer bullying. No le dice al papá porque piensa que lo van a regañar. Y entonces no le dice. Entonces, para uno ser íntegro, debe reconocer que las cosas que uno hace. Y para mí eso es ser íntegro. Eso es realmente lo que es ser una persona íntegra, ¿verdad? No importando si diciendo la verdad trae consecuencias, pero tienes que asumirla. Otra de las cosas que podemos mencionar aquí es que la integridad también es un derecho básico, ya que implica que no se vulnere ningún aspecto de la vida. Es decir, hay personas que están privadas de libertad, ¿verdad? Y esas personas que están privadas de libertad deben ser tratadas y respetadas su integridad física. Esa es otra parte de integridad que debemos tomar, ¿verdad? Entonces, se le debe respetar su integridad física, psíquica y moral. Ese es un derecho de todo ser humano, respetarle su integridad física. Y la integridad como persona, pues está lo físico, lo moral, lo psíquico. Ahora vamos a hablar sobre la integridad como valor. La integridad como valor es una cualidad que tienen aquellas personas que hacen lo correcto en las diversas situaciones que se presentan durante la vida. Por lo tanto, en una sociedad en la que las personas son íntegras, hay menos conflicto y más armonía entre sí. Si yo estoy en un entorno donde todos somos íntegros, entonces en ese entorno tiene que haber una armonía, obviamente, porque si todos tenemos los mismos valores, las mismas costumbres, todos hablamos con la verdad, todos llegamos a una hora puntual, todos cumplimos con todo lo que es las normas de integridad, imagínense, hay menos conflicto en nuestra sociedad, ¿verdad? La integridad tiene también muchos aspectos y hay muchos tipos de integridad. Una, como lo acabamos de nombrar, es la física. Es el cuidado que nosotros tenemos de nuestro cuerpo. Nosotros muchas veces no somos íntegros con nuestros cuerpos, sobre todo las personas que trabajamos a tiempo completo en la obra del Señor. Las personas que trabajan a tiempo completo en la obra del Señor muchas veces no son íntegros con su cuerpo porque no duermen lo que tienen que dormir, no comen a la hora que tienen que comer, no se toman las vitaminas que se tienen que tomar. Entonces, integridad también abarca eso. Tenemos que cuidar el templo que el Señor nos ha dado. Comemos grasas, no hacemos ejercicio. Entonces debemos tener esa integridad física. Integridad psíquica. Es el cuidado y la salud mental y se relaciona con los derechos a tener bienestar psicológico, emocional e intelectual. ¿Sabe que cuando nosotros nos acercamos a Dios y tenemos intimidad con el Señor, nosotros podemos tener una buena integridad psíquica? Porque hay tantas cosas que estamos viendo. Si usted se pone a ver las noticias, usted se da cuenta que ahorita hay mucho amarillismo. De repente usted ve tantas cosas que le van a afectar emocionalmente. Y si usted no está anclado al Señor, psicológicamente usted no va a tener una buena integridad. Porque va a terminar pensando como en el entorno donde usted se desenvuelve. Otra cualidad es la integridad moral. La integridad moral
es la cualidad de reflexionar sobre cómo actuar teniendo en cuenta una serie de principios y de normas. Se relaciona con el derecho a elegir libremente las creencias y valores y actuar siempre y cuando no perjudique a otros. Es decir, o para esto podemos utilizar el ejemplo de un gran hombre en la Biblia como Daniel. Daniel fue un hombre con una integridad intachable. Y vamos a ver dos elementos que tuvo Daniel para poder mantener esa integridad. El primero es que él tenía un estilo de vida anclado a Dios. Él tenía una intimidad, ¿verdad?, con el Señor. Es lo primero. Entonces, para tú ser una persona íntegra, lo primero que necesitas tener es una intimidad con el Señor. Estar conectado con el Señor. No es que vas a pasar las 24 horas orando, ¿verdad?, y perder el enfoque. No, es orar, velar y tener esos valores anclados a esa intimidad que tienes con el Señor. Entonces, Daniel, lo vemos en la palabra del Señor en Daniel 1, capítulo 10, versículo 10, donde nos dice la palabra del Señor. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Él propuso. Él no esperó tener una tentación. Él no esperó, así en algún momento voy a ver si puedo ser íntegro. No, él propuso en su corazón. Entonces, uno de los elementos que usted debe tener claro es que usted proponga en su corazón no contaminarse. Proponga en su corazón no fallar. Por ejemplo, hay jovencitos que tienen novias. Y si ese joven propone en su corazón no caer en pecado o no tener relaciones sexuales con su novia, cuando las hormonas estén en el techo, que estén alborotadas, esa persona va a poder soportar la tentación porque propuso en su corazón, ¿sí?, no contaminarse con la comida del rey. Cuando vino el edicto en la cual decía que el que no comiera y no bebiera de eso iban a ser probados, entonces él no fue que, ay sí, en ese momento él decidió, tengo una idea. No, él ya tenía propuesto eso en su corazón. Otra de las cosas que podemos ver de la vida de Daniel es que él identificaba, él sabía qué le afectaba o qué no le afectaba. Hay cosas en nuestras vidas, en nuestra área, en nuestros entornos, que nos daña. Hay cosas, por ejemplo, hay amistades, por ejemplo, hay canciones, hay ambientes que contaminan y nos dañan. Entonces nosotros tenemos que identificar qué es lo que nos está dañando para no ser íntegros. Pero para eso tenemos que tener una intimidad con el Señor, que es lo principal, ¿sí? Si nosotros no tenemos una vida anclada en Dios, en intimidad con el Señor, entonces no vamos a poder ser íntegros en toda nuestra manera de vivir, en toda nuestra manera de ser. La palabra del Señor nos dice, cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Ay, no fue en el momento que salió el edicto, ay, que yo voy entonces a implementar esto para poderme mantener íntegro. No, él tenía una costumbre. Entonces, si nosotros queremos ser personas íntegras, que no nos dejemos llevar por las circunstancias que nos rodean, tenemos que tener hábitos. Y esos hábitos nos llevan a tener una vida en intimidad con el Señor. Daniel tenía 3 veces al día el mismo sitio. No fue que él lo hizo ese día porque le provocó o porque él dijo voy a hacer la estrategia para no caer en la tentación. No, él ya lo tenía por costumbre y por eso se pudo mantener íntegro en el momento de la prueba. Otra de los versículos en Colosenses 3:5 dice, por tanto, hacer morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoral, sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Nosotros en el transcurrir con todas las personas que nos rodeamos,
nos encontramos con personas que tienen malas palabras, malos hábitos. Para ellos es algo súper normal. De hecho, en el entorno donde yo estoy, se ve por costumbre decir muchas malas palabras. Pero cuando ellos están cerca o yo estoy allí presente, ay, no, perdón, doctora, perdón, que nosotros no podemos decir eso. Ay, perdón, que se me salió. Entonces tienen ese respeto de no decir esas malas palabras porque saben que donde uno está, uno es íntegro en cuanto a la manera de hablar. Entonces eso lo tenemos nosotros que transmitir a los demás, no nosotros convertirnos a ellos, sino que ellos se conviertan en nosotros. Que cuando nosotros lleguemos, seamos un precursor de cambios, que nosotros que donde lleguemos nosotros podamos implementar. Llegó un hombre de Dios. Yo siempre le decía a los chicos de músicos del grupo musical, que cuando nosotros teníamos intimidad con el Señor, y también se lo digo a mis hijos y a mi esposo cuando estamos reunidos, cuando nosotros tenemos intimidad con el Señor, nosotros nos vamos a llenar de un olor fragante. Ok, en el tiempo antiguo, los sacerdotes cuando entraban en la adoración, cuando entraban al tabernáculo, cuando entraban a la presencia del Señor, ellos llevaban incienso. Y la forma de adorar era con incienso. Cuando ellos salían de ese sitio y ellos pasaban por cualquier parte, ellos dejaban ese olor fragante y todo el mundo identificaba, ellos vienen de adorar al Señor. Él viene de estar delante de la presencia de Dios, impregna todo con la presencia del Señor porque viene a hablar con Dios. Así debemos ser nosotros. Si somos unas personas íntegras, donde nosotros llegamos o donde nosotros entramos o donde nosotros estemos, nosotros tenemos que dar esa flagrancia, ¿verdad? Decimos que tenemos que decir, mira, como olor fragante, llegó Orimar. Ay, viene, qué problemática. Ay, llegó, ahí viene, qué horrible. Ni hablemos, ni hagamos. Imagínense que a uno cuando lo vean se expresen así. Llegó fulana, Dios mío, Señor, ayúdanos, ¿no? Ahora que digan, ay, llegó fulana, todo el ambiente cambió. ¿A usted no le ha pasado que le dicen, wow, tú eres diferente, tú irradias paz, uno entra a esta oficina triste, desconsolado y uno sale con esperanza, uno sale, tú le transmites a uno ellos dicen energía porque no saben qué es el Espíritu Santo que está en uno, que se transmite a ellos. Entonces, si una persona es íntegra, tiene esas cualidades. La intimidad con el Señor, la presencia de Dios, y donde quiera que llegue, esa persona va a impulsar a otros, va a ser de un instrumento para que esas personas acepten al Señor y quieran tener de lo que uno tiene. A ver, Eliezer Alejandro me quedó pendiente con el ejemplo de lo que es una persona íntegra. Para mí la integridad es no ser estafado, no engañar a la gente. Te hice buena persona. O sea que no tenía integridad porque era un estafador. Ese era un recolector de impuestos. Un recolector de impuestos. Y digamos, él debía 100. Nosotros le debíamos 100 y cobraba 50. Wow. O sea, 500. O sea, él era un estafador. Y pongamos, él era también muy pequeño, pero él una vez fue a un sitio donde iba para Jesús. Pero si se preguntan, ¿por qué él fue para allá si él no tenía integridad? Él fue para allá porque en esos tiempos él decía que Jesús sanaba cosas, la gente, pero él no lograba ver, porque él llegó para ese sitio donde iba a pasar, pero él no lograba ver, porque había demasiada gente y era muy pequeño. Por eso que se subió a un árbol, Sicómoro. que es un sicómoro, que son muy fáciles de escalar, y ahí
Jesús lo vio primero a él y le dijo que se bajara, que es lo que quería ir a su casa. Zaqueo lo invitó a ir a su casa y allá hablaron. Claro, Y- cuando hay un encuentro con Jesús, Jesús cambia y Cambia transforma a y hay Zaqueo. integridad. Cambia a Zaqueo y dijo que a todo lo que le robó le va a regresar el doble de lo que le robó. Eso lo da una enseñanza. Tenemos que ser íntimos y no robar. Bueno, le damos gracias a Dios porque pudimos aprender de la integridad y que la pongamos en práctica en nuestros hogares y que cada día confiemos que Dios es el que tiene el control de cada uno de nosotros y que pongamos primeramente en Dios, que pongamos primeramente a Dios adelante de nosotros para que tengamos esa integridad siempre donde quiera que vayamos. Dejo a mi esposa. Oremos. Dios, te damos Bendito gracias sea. por esta oportunidad que nos diste de estar acá, aportando un poco sobre lo que es la integridad, Señor. Te pedimos que nos ayudes en nuestros hogares, que seas tú el centro de nosotros, el centro de nuestras vidas, porque si tú eres, Señor, el centro de nuestras vidas y nosotros dependemos de ti, entonces somos mejores personas, personas íntegras. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, gracias, hemos llegado al final. Esperamos que haya sido de mucho agrado para ustedes. Nos despedimos, la familia Mejía Mendoza. Hasta luego.